Bendiciones, amados hermanos. Bienvenidos a esta cumbre CCI, un movimiento nacional de la red CCI Honduras. Hemos estado expectantes todo este tiempo a la llegada de este día, con el cual vamos a estar glorificando a nuestro Dios a través de estas conferencias que sabemos de que Dios ha puesto en nuestro corazón el poder llevarlas a cada uno de ustedes. Será una mañana de mucha bendición. Serán 2 horas con las cuales vamos a recibir una impartición poderosa de parte de nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, te invito a que tomes papel y lápiz y hagas tus anotaciones. De igual forma, estos videos van a estar a tu alcance en el momento que tú los necesites. Te invito a que oremos y que presentemos a nuestro Dios esta mañana. Padre, te damos las gracias por darnos esta oportunidad de venir delante de tu presencia y preparar nuestros corazones, preparar nuestras vidas para recibir y luego desarrollar todo esto que vamos a tener a nuestra mano, nuestro alcance de nuestra vida en este día. Te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos y enseñándonos y mostrándonos y dándonos a conocer con momentos específicos y puntuales todo lo que tú quieres que hagamos. Señor, esta cumbre nacional, nuestra segunda cumbre nacional, nuevamente puesta en tus manos y declaramos, Señor, que tú serás el que edifica nuestras vidas. Te damos las gracias por cada uno de los expositores, te damos las gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que a través de este medio de comunicación están recibiendo esta capacitación. Te damos la gloria y la honra y queremos hacer tu voluntad. Queremos cumplir con este momento poderoso que tú has puesto como Centro Cristiano Internacional, no solamente en Honduras, sino en el mundo entero. Pero gracias te damos por nuestro país, porque estamos en este movimiento nacional. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Nuevamente reitero, te invito a que tomes papel y lápiz y nos preparamos todos para poder hacer nuestras anotaciones. Estos videos estarán a tu alcance en el momento necesario, pero en este momento te invito a que nos preparemos y recibamos a nuestro primer conferencista en esta mañana. Bendiciones. Señor, te bendecimos, oh Dios. Creemos en ti, Señor. Creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste, creo en ti. Aunque el sol se apaga, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas, eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, yo creo en tu palabra, yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás, yo creo
Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por tu venida. Te esperamos, Señor, y nos preparamos, Señor, para tu venida. Creemos en tu palabra escrita para 1000 generaciones, Señor. Creemos en tus promesas que son eternas, Señor. Bendita palabra tuya. Te exaltamos, Señor. Te bendecimos, Señor. En el momento justo tú nos levantarás, Señor. Creemos en ti, Señor. Bendito, bendito eres, Señor, en medio nuestro. Gracias, Señor. Les saludo en esta oportunidad. Qué bendición es poder tener una vez más nuestra cumbre nacional para todas nuestras iglesias acá en Honduras. De veras muy contentos de que podamos llevar a cabo este evento, pues estamos todavía en pandemia y nos toca seguir bajo un formato como el que estamos en este momento utilizando. Pero gracias por estar ahí, gracias por estar conectado, gracias por no perderse la secuencia de este hilo de conferencias que vamos a estar compartiendo a lo largo de estas horas. Quiero en este primer momento compartir con ustedes y contestar una pregunta que nos hicimos en nuestra cumbre en el mes de enero de comienzo de este año. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y en la voz y en el sentir del obispo René, pudimos nosotros advertir algunas cosas que con mucha claridad se nos compartieron. Y quiero yo hoy retomar esa entrega que el obispo René nos hizo para volver a enfatizarla y puntualizarla. Parto de este texto en Isaías capítulo 42, verso 23, y déjenme leerles de la Reina Valera del 60 en esta versión. Dice el verso 23, ¿quién de vosotros oirá esto? A manera de pregunta. ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Aquí, hermanos y hermanas, aparecen dos vocablos importantes. Oír, atender, son tres, y escuchar. Y escuchar. Y estos vocablos que aparecen acá reclaman de nosotros que podamos en este tiempo ensanchar la capacidad espiritual para percibir y discernir los escenarios cambiantes que tendremos que enfrentar en el presente y también en el futuro inmediato. Sin duda alguna, creo que todos estamos conscientes de que a partir de que se inaugura esta pandemia, eso significó para nosotros inaugurar también escenarios que son cambiantes, Y necesitamos, respecto a lo que estamos viviendo y respecto a lo que viene en términos de futuro, poder oír, poder atender y poder escuchar. Eso significa ensanchar la capacidad espiritual para percibir y discernir esos escenarios, presentes, reitero, y también futuros. Por lo que nosotros hemos estado oyendo, atendiendo y escuchando respecto al porvenir, hay 7 objetivos que están planteados, que son objetivos para la década, es decir, 2021-2031. 2021-2031. Esta es la ruta que queremos seguir. Porque esto que estamos advirtiendo,
en nuestro entorno, esto que estamos oyendo en nuestro entorno, esto que estamos de alguna manera escuchando en el entorno, nos lleva entonces a tener que priorizar y atender algunas cosas. No podemos ir, hermanos y hermanas, de cara a los próximos años sin una ruta clara. Y no podemos estarnos perdiendo y ocupando en tareas que no son las tareas prioritarias. Así es que reitero, estos 7 objetivos que se nos entregaron en enero en nuestra cumbre mundial, que los estamos tomando y los estamos reafirmando en los diferentes contextos. Por eso hoy partimos compartiendo esta conferencia en esto que es nuestra cumbre nacional para Honduras, porque esto hay que estarlo enfatizando. Ahora, ¿cuáles son esos 7 objetivos? En primer lugar, que alcancemos, note, que alcancemos, y hablo en términos incluyentes, presencia CCI en 50 países del mundo. Hemos andado por un poco más de 30 países actualmente. Eso significa que tenemos frente a nosotros el desafío de llegar a casi 20 países más para alcanzar esta meta, este objetivo. Y lo queremos hacer a través de un esfuerzo estratégico, o sea, con estrategia, lo queremos hacer con coordinación, lo queremos hacer buscando ver el alcance y el crecimiento nacional y regional de la red. Aquí mismo, en Centroamérica, estamos nosotros ya haciendo trabajo de planeación y de coordinación para alcanzar Belice, para llegar a Belice. No hemos llegado a Belice. Estamos prácticamente en todos los países centroamericanos, excepto Belice. Y del continente ya hemos advertido algunos países donde no tenemos presencia y queremos ir para allá. Digamos, uno de los países donde no tenemos presencia del continente es Canadá. Entonces necesitamos nosotros de igual manera ver la forma de hacer un esfuerzo, como estamos planteando aquí, estratégico y coordinado. O sea, llegar a 50 países. Y creo yo que lo podemos alcanzar pronto, más temprano que tarde. En segundo lugar, otro objetivo está relacionado con esto. Convertir el CCI de cada país donde tenemos presencia en un movimiento nacional. Les digo lo siguiente, en Honduras eso está sucediendo ya. Tenemos casi 500 iglesias en proceso de plantación y vamos a un ritmo de aperturar prácticamente casi 100 iglesias por año. Así hemos venido trabajando y para este tiempo no es la excepción. De hecho, ustedes han escuchado noticias, acá mismo en Tegucigalpa estamos trabajando con nuestros pastores para hacer una incursión bastante fuerte y contundente hacia todos los municipios de Francisco Morazán. Actualmente estamos en 6 de los 28 municipios de Francisco Morazán. Queremos llegar a 22 municipios. En estos días, aparte de sentarme con todo el equipo de pastores de nuestra iglesia aquí en Tegucigalpa para hacer un trabajo de coordinación a ese nivel, también me senté con los pastores de nuestras iglesias, de esas 6 iglesias en Francisco Morazán, para que de igual manera a través de ellos extendamos y podamos hacer este trabajo. ¿Qué significa esto? Significa convertir el CCI de Honduras y de cada país en un movimiento nacional. Eso tiene la implicación, un movimiento nacional tiene la implicación, y ustedes lo van a ver más adelante en una de las conferencias, qué significa eso de manera puntual. Pero tiene la implicación de que nosotros crezcamos en términos de presencia de iglesias en cada uno de los países, que no nos quedemos acomodados con una sola iglesia, sino que vayamos y avancemos y crezcamos. Ese es nuestro segundo objetivo. El tercer objetivo para estos próximos 10 años está relacionado con esto: realizar aperturas sistemáticas de grupos en hogares en las iglesias CCI. ¿Cuál es el propósito de esto? Esto tiene un fin. El fin es seguir en el modelo híbrido, presencial, virtual y
utilizar para ello grupos pequeños. Pero estamos insertando una modalidad diferente, porque descubrimos en esto de la pandemia, en términos de ver, de advertir, de oír, de escuchar, de percibir, de discernir, porque esto nos ha arrojado información, que los grupos en el formato en que los veníamos desarrollando, voy a utilizar esta palabra, se desmontaron literalmente, se desactivaron. Así como en un momento nos cerraron el templo, en las instalaciones físicamente, vimos cómo los grupos, en el formato en que los teníamos, dejaron de funcionar. Entonces hemos estado enfatizando algo que va de a poco, pero lo estamos empujando. Y es la apertura de los grupos en un formato diferente, partiendo del hogar. Porque si ustedes notan, si ustedes se fijan, si ustedes disciernen, si hay cosa que no se desmontó fue lo que pasa en la casa. Al contrario, más bien fuimos empujados literalmente a nuestros hogares, a nuestras casas. Entonces, acá en Tegucigalpa estamos estimulando para que la gente convierta su hogar en un grupo CCI. Y vamos avanzando poco a poco en eso, porque igual hay que ir de alguna manera entregando a la gente esta visión, que comprenda de qué se trata esto. ¿Qué ocurriría si por ahí viene una pandemia más fuerte más adelante? Que es una posibilidad, Bueno, los grupos podrían seguir funcionando, porque cada quien está en su casa. Ahí no se va a desactivar absolutamente nada. Así es que tomen nota de esto, pastores, para que puedan ir a partir de los hogares de los miembros de la iglesia, formando ya estos grupos y animando a la gente para que estos grupos se puedan ir desarrollando. Es más, estamos incursionando a este nivel. Vamos a hacer que nuestra enseñanza de grupos CCI sea igual para Honduras, tomando esto como ejemplo. Es decir, que todos nuestros grupos CCI en hogares a nivel de todo el país se conecten a la transmisión que hacemos una vez por semana para que reciban la misma enseñanza a través de nuestro canal de YouTube y a través de todos nuestros medios. Pues lo mismo puede ocurrir en los diferentes países y en los diferentes contextos. Pero hablando aquí de Honduras, estamos haciendo ese esfuerzo y encaminándonos hacia eso. Muy bien, cuarto objetivo tiene que ver con esto: plantar iglesias multiplicativas con el modelo casa-iglesia en los países donde estamos nosotros presentes. Este modelo casa-iglesia ahorra costos de locales, equipamiento, gastos operativos, y hace también que la dinámica sea ágil, el proceso de plantación y establecimiento de iglesias sea más vertiginoso, más dinámico también. Así es que modelo de iglesia, casa, iglesia, abriendo iglesias. Por eso nos puede dar también la oportunidad de que si tenemos nosotros miembros de nuestras iglesias que se han movido a otro lugar, a partir de ellos nosotros podemos ver en ese movimiento una oportunidad de abrir una iglesia para donde se movilizaron. Y eso puede ocurrir internamente aquí en Honduras, de miembros yendo a otro municipio, miembros yendo a otra ciudad, pasando a otro departamento. Es más, nosotros la apertura de estas iglesias en estos municipios de Francisco Morazán la queremos encaminar a partir de gente que viva en esos lugares o gente que tenga familia en esos lugares y comenzar en una casa una iglesia. Así es que este es un objetivo: plantar iglesias multiplicativas con el modelo casa-iglesia en los países donde estamos presentes. Quinto objetivo: desarrollar la capacidad gerencial y de innovación en el liderazgo CCI. ¿Qué significa esto? Necesitamos, escuche bien usted, necesitamos pastores y líderes en una nueva gerencia eclesial, acorde a la nueva realidad post-pandemia y aún en medio de la pandemia. O sea, nosotros no podemos pensar que actuando de la misma manera, funcionando de la misma manera y no elevando nuestro perfil de manejo y de administración eclesial, es como podemos hacerle frente a esta pandemia o a lo que quede como secuela después de la pandemia. Necesitamos, hermanos y hermanas,
capacidad gerencial y de innovación. El pastor que no tenga esto se va a quedar en el camino. Créalo, se va a quedar en el camino desactualizado. Sexto objetivo, edificar relaciones con el fundamento unidad, lealtad y honra. ¿Qué tiene de fondo esto? Bueno, el propósito de soportar las acometidas del maligno. Una organización no solo funciona porque tiene estructura, porque tiene personas que están trabajando, porque tiene un sistema de trabajo, porque tiene empleados. No solo funciona por eso. Funciona a base de relaciones sólidas. Y nosotros, hermanos, vemos que en un mundo donde más bien la gente se pelea, hay conflicto y hay división, nosotros como CCI necesitamos tener una propuesta diferente, una propuesta de hacer trabajo basado en relaciones sólidas y profundas. Y esas relaciones sólidas y profundas tienen que estar fundamentadas en esto: unidad, lealtad y honra. Diga conmigo: unidad, lealtad y honra. Unidad, lealtad y honra. Eso es parte de nuestras relaciones. Y no concebimos nuestro relacionamiento solamente en función de que estamos trabajando juntos. No, estamos haciendo obra juntos, pero con esto en el corazón, con unidad, lealtad y honra. Séptimo y último objetivo: estimular procesos saludables y en tiempo oportuno de relevo generacional. ¿Qué significa esto? Hacer procesos optimistas de empoderamiento de las nuevas generaciones de pastores y líderes. Y hemos dicho que en los próximos 10 años los pastores más adultos deben de preparar su relevo generacional. Hermanos, esto no puede ocurrir como una cosa accidental. El relevo generacional debe ser parte de un proceso planeado y se debe de estimular para ello. Eso significa que nosotros como pastores, en el contexto donde estamos, necesitamos ir abriendo los espacios. Pero eso no se puede solo discursar, eso se tiene que hacer y tiene la implicación de ir trabajando hacia eso e ir involucrando a las personas que pueden ir tomando la estafeta y de alguna manera con eso darle prolongación a nuestro esfuerzo de trabajo ministerial. ¿Qué significa? Que los pastores que puedan ceder ese espacio se tienen que retirar o se tienen que hacer a un lado completamente. No, sencillamente es encontrar dentro de nuestra estructura la manera de irnos invirtiendo en forma más viable, más aprovechable y así dar espacio a esas nuevas generaciones que también vienen con ese ímpetu y deseo de poder servir al Señor y deben de encontrar en nuestra iglesia nacional y en todas nuestras iglesias esa posibilidad. Así es que este objetivo es sumamente importante porque de esta manera nosotros garantizamos poder estar vigentes también en el presente y en el futuro. Qué pena con aquellas organizaciones, con aquellas iglesias que envejecen con su líder, que envejecen con su pastor. Ese es un riesgo que se corre. ¿Cuándo? Cuando nosotros no entendemos que uno de nuestros objetivos debe ser ver quién es el que puede relevarnos y quiénes pueden estar ahí como posibilidad para el siguiente momento de nuestro esfuerzo de trabajo ministerial. Así es que 7 objetivos planteados para la década. Vuelvo a leerlos para que los enfaticemos. Esto debe estar siendo enfatizado en todas nuestras iglesias, en todas nuestras reuniones con pastores, en todos nuestros espacios de trabajo. Debe enfatizarse que para los próximos 10 años buscamos esto. 1. Alcanzar presencia de CCI en 50 países del mundo. 2. Convertir el CCI de cada país en un movimiento nacional. 3. Realizar apertura sistemática de grupos en hogares en las iglesias CCI. 4. Plantar iglesias multiplicativas con el modelo casa-iglesia en los países donde estamos presentes. 5. Desarrollar la capacidad gerencial y de innovación en el liderazgo CCI. 6. Edificar relaciones con el fundamento unidad, lealtad y honra. Y 7. Estimular procesos saludables y en tiempo oportuno de relevo generacional. Quiero concluir con esta porción. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Lectura tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, verso 43 de la Reina Valera del 60. Que cuando el Señor venga, que evidentemente tenemos las señales de su venida próxima, nos encuentre el Señor metidos
en una dinámica y en una determinación de hacer avanzar su obra con objetivos claros y precisos. Voy a orar. Padre, permítenos cumplir en los próximos años estos objetivos que has puesto en el corazón de nuestro obispo René y que están ahora como parte fundamental de nuestra agenda para los próximos 10 años. Danos la fuerza, la vitalidad y en un ambiente saludable espiritual permítenos alcanzar cada uno de estos objetivos. Bendice la obra acá en Honduras y haznos avanzar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para ustedes. Muchas bendiciones y qué maravilloso tiempo estamos teniendo en esta cumbre nacional CCI-HN, la segunda del año. Y qué maravillosos temas hemos estado recibiendo. En esta oportunidad, la conferencia que me corresponde impartirles dentro de el gran tema CCI, un movimiento nacional, justamente el tema de mi conferencia es ese: CCI, un movimiento nacional. Dice el libro de Efesios 4:16 de la manera siguiente: Él hace, hablando del Señor, que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, dice, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Entonces, oiga bien, porque esto es un resultado de lo anterior, todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Justamente ese es el movimiento, ese es el crecimiento, ese es el alcance que queremos tener de la red CCI aquí en Honduras, pero también en todo país donde estemos representados. Ahora bien, hablar de un movimiento nacional realmente es un término muy amplio. Se puede hablar de él en muchas direcciones. Puede sentirse hasta muy genérico, pero es por ello que en esta oportunidad requiere que lo conceptualicemos, el término de movimiento nacional. Y ese es el objetivo de esta conferencia. Entonces, comencemos a desarrollarlo. Y lo haremos con la siguiente propuesta. Para que el CCI sea un movimiento nacional, se requiere, en primer lugar, que haya sistematización de la tarea. Eso significa una mística de trabajo. Crear un sistema implica crear esa mística de un trabajo ordenado, consistente y sobre todo con excelentes resultados. El tener un sistema nos asegura que el trabajo que se realice sea eficiente, sea enfocado y no disperso. Por eso es que mes a mes el presbiterio ejecutivo, ¿verdad?, que es el equipo que acompaña al obispo, y el presbiterio extendido, nos reunimos virtual o presencialmente. ¿De qué estoy hablando? De que a todo nivel del movimiento global, por decirlo así, del CCI, hacemos un trabajo sistemático, consistente. Y entonces, consiguientemente, también lo hace cada presbítero con los pastores de sus regiones y países asignados. Es una labor sistemática. En un movimiento, oiga bien, de plantación de iglesias, es vital crear sistema, donde permanentemente haya refrescamiento de la visión, y es por eso que estamos teniendo este magno evento también, que haya capacitación continua y seguimiento bajo un plan de trabajo puntual, como es el que tiene y desarrolla
nuestro presbítero para Honduras, el pastor Germán Sánchez. Así también lo hacemos los presbíteros para otras regiones y países. Recuerde esto, un sistema obedece a un plan maestro. El sistema lo echa a andar correctamente, ese plan. Y oiga esto, sin sistema el plan es difícil ejecutarlo. Entonces dijimos, en primer lugar, debe haber sistematización. En segundo lugar, tiene que haber organización para darle conceptualización a lo que es un movimiento nacional. Mire, para que el trabajo sistemático funcione, se requerirá organizar adecuadamente el esfuerzo y crear una estructura del movimiento mismo. Sí, es que esfuerzo puede haber y hay en muchas organizaciones. Esfuerzo, tarea, fuerza de tarea, trabajo, hay. Pero el punto es que debe organizarse, que debe encauzarse. ¿Sabe? La unción tiene su lugar, lo espiritual, porque muchos quieren hacer todo desde el punto de vista espiritual. La unción tiene su lugar. Es lo que, como ha escrito en un libro nuestro obispo René Peñalba, eso es lo que deja huella. Pero la organización es la que nos da los resultados, que son más consistentes y permanentes a través del tiempo. O sea, no se trata solo de espiritualizar lo que es un movimiento, se hace también necesario organizarlo. En Marcos 6:39, ya prácticamente cuando se está haciendo aquel evento de la alimentación de miles de personas, dice que una de las instrucciones que les dio el Señor a sus discípulos es mandarlos a que hicieran a la gente sentarse en grupos en la hierba, dice, y así los acomodaron, oiga bien, en grupos de 100 y en grupos de 50. Es que hay un momento para todo. Hay un momento para la conexión espiritual en nuestros emprendimientos, en la labor de alcance como movimiento. Definitivamente hay un momento para orar, para ayunar, para recibir visión, para impartir, pero también se requiere tomar el momento de organizar, de planear, de ejecutar. ¿Sabe? Los mejores resultados los tienen cuando ambas acciones se suman, ya sea lo espiritual y la organizativa, ya que esto trae orden y además estrategia. Y recuerde, el orden atrae siempre la bendición y el cumplimiento de la visión. En tercer lugar, además de sistematización y organización, debe haber comunicación. ¿Sabe? Una buena comunicación es clave para el buen desarrollo de un movimiento. O sea, contar con los canales correctos para que, oiga, esta comunicación sea clara y puntual, de acuerdo a la visión y al plan maestro. Tener la adecuada transmisión de los lineamientos de trabajo y de visión hará que las acciones no sean dispersas o equivocadas. O sea, y con el respeto de todos los pastores, una visión puede ser bien intencionada, una acción puede ser bien intencionada, pero de acuerdo únicamente al criterio personal del pastor o del plantador. Y eso no está bien del todo, porque tiene que obedecer a una visión, a un plan, ¿verdad? Entonces, justamente, ¿qué asegura? Que todo vaya en la misma dirección, una adecuada comunicación. Es por esta razón que contamos con una oficina central de la Red Global CCI, que además de múltiples funciones y gestiones que desarrolla, una de sus prioridades es mantener a la red bien comunicada. Es que todo esté totalmente conectado, sabido, pero sobre todo caminando en acción. Aquí es donde
las diferentes plataformas tecnológicas, y eso es importante mencionarlo, son claves, oiga bien, para la difusión de los lineamientos e instrucciones para llevar a cabo la labor con idoneidad. O sea, como hemos dicho, no dispersos, sino en una misma línea, con una misma identidad. Por eso se ha reactivado y contamos con un canal de YouTube de la Red Global CCI, por el cual estamos y queremos transmitir mucho del accionar a nivel global, a nivel de país, de lo que vamos a estar desarrollando, cumbres, capacitaciones, actualizaciones. Bueno, queremos ser proactivos en esa parte. Justamente, cada iglesia CCI, ante lo que acabo de decir, y lo diré de esta manera, está prácticamente obligada a actualizarse al respecto a una innovación tecnológica. Tal vez en algunos lugares no se pueda tener lo último en la tecnología, pero sí aquello que funcione, aquello que nos pueda mantener conectados y comunicados para no quedar aislados y que de repente el orden se pierda. En cuarto lugar, para que un movimiento sea movimiento debe haber movilización. Movilización. La movilización de las iglesias, oiga bien, hace que el movimiento sea en realidad un movimiento. Como la misma palabra lo define, ¿verdad? O sea, esa palabra movimiento. Algo que es dinámico, que esté en constante acción, que no esté estático o que está estacionado. No, definitivamente. El Señor siempre nos ha animado en su palabra a no detenernos. El Señor siempre nos ha motivado en su palabra y nos ha instruido a seguir adelante, a nunca detenernos. Entonces, prácticamente ahí es donde se origina el accionar. Esto de la movilización tiene que ver a no solo, escuche bien, movilizar a las iglesias a nuestros importantes eventos de ministración, porque eso es correcto, eso es necesario, eso es espiritual también, pues, eventos de ministración, de capacitación y de desarrollo. Oiga bien, sino también a la movilización de las mismas en momentos o hacia zonas de gran necesidad, ya sea de manera permanente. Eso requiere un plan de acción social que ya hace poco nuestro obispo Alberto nos habló de que ya se está y se desarrollará a nivel nacional, ¿verdad? O eventualmente, como en los casos de emergencia nacional por los que ya hemos pasado. Razón por la cual nuestra meta es contar, como ya lo dijo el obispo Alberto en los objetivos, con iglesias referentes en cada municipio de nuestra nación para coordinar dichas movilizaciones. Nuestra iglesia no es una iglesia estática de ninguna manera. Por eso me encanta lo que el obispo Alberto nos ha transmitido desde que comenzó la pandemia, y es un enunciado poderoso, ese que dice: la iglesia no se detiene, la iglesia no se cierra. Me encanta, me fascina. Yo creo que todos estamos en ese mismo espíritu. Por otro lado, en quinto lugar, para que un movimiento, para conceptualizar el término, un movimiento, es necesario que en él haya multiplicación. Multiplicación.
oiga bien, sin multiplicación, ningún movimiento puede llamarse movimiento como tal. La multiplicación es el resultado de todo lo tratado anteriormente. Eso es clave entenderlo. La multiplicación viene ya como el resultado de lo que hemos dicho en los puntos anteriores. De hecho, es la evidencia, oiga bien, la multiplicación es la evidencia del trabajo realizado. Y es lo que al respecto, hablando de movilización, de movimiento, glorifica a Dios. Juan 15:8 dice de la manera siguiente: en esto, dice, es glorificado mi Padre, en que llevéis, y me gusta lo que viene, mucho fruto. No solo se trata de dar fruto para glorificar a Dios, se trata de llevar mucho fruto. Como Red Global CCI y como Red CCI Nacional, estamos decididos a glorificar al Padre. Tenemos que entender que ese es nuestro llamado, llevar fruto multiplicado, que nuestras acciones sean multiplicadas, que en nuestra acción de plantación, como hemos aprendido, más que sumar, multipliquemos. Eso nos convierte en un movimiento. Hay quienes piensan que tener unas cuantas iglesias, ya con eso tienen un movimiento en una zona o en un país. No, de ninguna manera. Un movimiento tiene que ver con algo multiplicativo y multiplicador, definitivamente. Y en sexto y último lugar, para conceptualizar bien lo que estamos hablando de ser un movimiento nacional, un movimiento requiere que haya visión clara, y para eso ya se nos habló de los 7 objetivos de la década 2021-2031. Sabe, muchos líderes eclesiales, ¿verdad?, hablan de la visión de la iglesia en general, o sea, de manera o en términos genéricos. Sí, hay que evangelizar, sí, hay que predicar, y está bien, pero qué importante es tener bien definida la ruta específica en que debemos caminar. Oiga bien, paso a paso. Esa ruta, mis amados pastores y líderes, en esa ruta debemos invertir nuestras oraciones, nuestra energía y, ¿por qué no?, nuestros recursos de manera prioritaria. Sabe, yo al recibir, yo tengo más de 21 años en la red, pero en nuestra iglesia, mejor dicho, y pues en la red, porque justamente yo entro a la red cuando comienzo la iglesia en San Pedro Sula. Le he dado gracias al Señor cada año, sabiendo que tengo dirección y que el Señor nos da dirección a través del obispado. ¿Y sabe qué? Esta vez Dios dio 7 pasos que en esta década necesitamos llevarlos a cabo. Estos 7 objetivos, para terminar, se constituyen en la ruta a seguir en la presente década para el CCI, en todo el planeta, pero sobre todo en Honduras, donde en realidad, y esto es una gran bendición, se genera nuestro movimiento. Y es justamente en esto que debemos concentrar nuestro trabajo y nuestros esfuerzos. Entonces, recapitulando, para finalizar, para que el CCI sea un movimiento nacional, se requiere: 1, que haya sistematización; 2, que haya organización; 3,
que haya comunicación. 4, que haya movilización. 5, que haya multiplicación. Y 6, que haya una visión clara. Amados, que el Señor nos ayude, nos empodere y nos acompañe para hacer del CCI en Honduras y en el mundo movimientos nacionales a gran escala. Bendiciones. Que
Bendiciones, iglesias, bendiciones, pastores, bendiciones, plantadores. Qué honor y qué bendición ser parte de nuestra cumbre nacional. Y hoy tengo la oportunidad de compartirles este maravilloso tema: cómo potenciar la iglesia. Y para ello es clave comenzar definiendo lo que es potenciar. Y potenciar es comunicar fuerza, es comunicar energía a una cosa, o simplemente incrementar lo que ya tiene. Entonces, cuando hablamos de potenciar, estamos también diciendo que es preciso aumentar el poder o la eficacia de una cosa. Y es interesante los sinónimos de esta palabra potenciar, que son favorecer, estimular, impulsar, promover, dinamizar, perfeccionar, mejorar. Qué interesante, mire, optimizar. Todos estos sinónimos son parte de potenciar, y es precisamente de potenciar esa iglesia. Recordarles que el CCI como movimiento nacional tiene una profunda y una decidida vocación misionera, con alcance local pero también mundial, siendo que Honduras es todavía nuestro primer campo misionero. Es importante destacar y potenciar la iglesia CCI en Honduras, para que esto pues nos permita a nosotros como iglesia CCI en Honduras posicionarnos en cada uno de los municipios de nuestro país, y a la vez que somos también inspiración para las iglesias CCI en todo el mundo. Así que en base a este tema, cómo potenciar la iglesia, quiero utilizar como pasaje clave Hechos capítulo 2 de los versos 41 al 47, que dice así: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Qué interesante pasaje, poderoso. Y notemos aquí que los 3,000 fueron ganados y se unieron a la iglesia para ser instruidos en la enseñanza de los apóstoles, pero también para ser incluidos en las reuniones de comunión, en las reuniones de oración. ¿Por qué? Porque los nuevos creyentes necesitan ser parte de un grupo en el que puedan aprender la palabra, que aprendan a orar, pero que también aprendan a crecer en la fe. Y esta primera iglesia de los Hechos se potenció de una forma extraordinaria. Y de esta historia maravillosa podemos aprender principios vitales de cómo potenciar la iglesia. Ahora, aquí viene la pregunta clave: ¿qué se requiere para potenciar la iglesia? Bueno, tomando el ejemplo bíblico en la historia que aprendimos en este pasaje, en primer lugar, se requiere mancomunar esfuerzos y acciones conjuntas. Le repito, mancomunar esfuerzos y acciones conjuntas para alcanzar las metas y propósitos trazados. Esta palabra mancomunar es interesante porque es unir personas, es unir organización, es unir fuerzas o caudales para un fin. ¿Todo para qué? Para alcanzar metas y propósitos comunes. Y ustedes saben, ya nuestras metas están definidas. Ya habló de esto nuestro obispo Alberto de una forma amplia. Solo las voy a reiterar. Las metas nuestras en la presente década
primero, alcanzar presencia CCI en 50 países. 2, convertir el CCI en un movimiento nacional. 3, realizar aperturas sistemáticas de grupos en las iglesias CCI. 4, plantar iglesias multiplicativas con el modelo Casa Iglesia en Honduras y todos los países. Desarrollar la capacidad gerencial y de innovación en el liderazgo. Edificar relaciones en el fundamento unidad, lealtad y honra. Y, por supuesto, estimular procesos saludables y en tiempo oportuno del relevo generacional. Estamos bien plantados, realmente tenemos las metas que queremos. Y por supuesto, el pasaje leído lo confirma lo que estamos planteando. Dice el pasaje que se unieron a la iglesia como 3,000 personas. Mire qué interesante, en la Nueva Versión Internacional se unieron y dice que todos estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Porque cumplir con los propósitos y los planes del Señor no es un esfuerzo aislado. Es un trabajo de cuerpo, es un trabajo mancomunado que se traduce en que todos debemos estar haciendo equipo con nuestros obispos, haciendo equipo con nuestro presbítero, haciendo equipo con nuestros coordinadores, con nuestros subcoordinadores, haciendo equipo con pastores y plantadores. Fíjese bien qué interesante, porque de esa manera, entonces, al hacer mancomunidad, participamos activamente en el sostenimiento financiero de la obra misionera. ¿De qué manera? Con nuestras ofrendas, como una oportunidad de honrar a Dios. Porque recuerde usted, somos una iglesia misionera y esto es parte de ser mancomunidad. Entonces, cuando hablamos de ser mancomunidad, también siendo parte de, como dice el texto, tenían todas las cosas en común. Entonces, ¿cómo potenciamos la iglesia? Se requiere, en primer lugar, mancomunar esfuerzos y acciones conjuntas para alcanzar las metas y propósitos trazados. ¿Qué se requiere para potenciar la iglesia? Siempre tomando el ejemplo del relato bíblico, se requiere, en segundo lugar, optimizar los recursos y fortalezas existentes en función de potenciar la iglesia. Optimizar es conseguir para lograr llegar a la situación óptima con los resultados deseados. Es básicamente identificar los recursos, las fortalezas, las experiencias exitosas para que el resultado que queremos sea el mejor. Nosotros en tal sentido somos favorecidos con fortalezas interesantes, como por ejemplo recursos que se han puesto a disposición de todos nosotros de parte del obispo René. La plataforma virtual es una fortaleza, CCI Channel, nuestro manual para el proceso de plantación es una fortaleza extraordinaria, así como experiencias ministeriales interesantes. CCI Tegucigalpa, que siempre ha sido modelo a seguir. Bueno, creo que me caería corto mencionando tanto, pero nuestro mayor recurso son las personas que nos rodean. Y el pasaje enseña que todos estaban juntos, que tenían en común, que perseveraban unánimes. Entonces, se requiere de parte nuestra optimizar recursos y fortalezas existentes. ¿De qué manera lo podemos hacer? Conformando equipos de trabajo a manera de voluntariado, por zona, por departamento, por municipio, por iglesia. Y de esa manera desarrollar esos equipos, darles inducción con personas, por supuesto, que integren estos equipos, que tengan llamado, que estén comprometidas con la visión y con la dinámica establecida. ¿Qué se requiere para potenciar la iglesia? Siempre tomando de ejemplo el pasaje bíblico, se requiere, escuche con atención esto, favorecer e impulsar el proceso iglesia con su entrada y salida claramente establecida. El pasaje nos declara que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en la oración. Fíjese bien,
Los 3,000 que se convirtieron, dice el texto, reitero, se unieron y perseveraban en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Note usted que hay un proceso que ellos seguían ahí. ¿Por qué? Porque plantar iglesias es un proceso, y un proceso es un conjunto de fases sucesivas para transformar, para alcanzar un resultado, para alcanzar un producto. Y nosotros como iglesia apuntamos a alcanzar resultados, por supuesto, alcanzar un producto. Afortunadamente, en el CCI como movimiento nacional, contamos con un manual para el proceso de plantación de iglesias, que yo digo aquí en esta parte a todos ustedes, debemos retomar, debemos refrescarnos en él, debemos utilizarlo, pero no solo eso, debemos aplicarlo como parte de nuestra estrategia para potenciar la iglesia. Manual que está estructurado en fases y en etapas bien definidas para lograr como movimiento nacional posicionarnos. Y ese manual, por ejemplo, tiene 4 elementos vitales, como por ejemplo visión, estrategia, metodología y mancomunidad. Y fíjese que estas 4 fases se ajustan bien con Eclesiastés 10:10, que dice que si se usa un hacha sin filo hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja. Dice el texto, ahí está el valor de la sabiduría, ayuda a tener éxito. Y revisando un poquito también en la nueva versión internacional, la que le leí ahorita, la nueva traducción viviente, pero en la nueva versión internacional dice, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Mire qué extraordinario esto. Por cierto, tratar de hacer algo sin el conocimiento necesario y sin las herramientas adecuadas es como cortar madera con un hacha sin filo. Si nuestra herramienta no tiene filo, entonces debemos afilarla para hacer bien el trabajo. Si nos falta conocimiento, debemos hacer lo posible por adquirirlo, por capacitarnos y por capacitar a los demás. Es preciso descubrir cuáles son esas áreas en las que el hacha nuestra no tiene filo y entonces afinar nuestras habilidades para ser eficaces en la obra de Dios. Asimismo, nuestro manual para plantación de iglesias contiene la estructura organizativa bien definida por áreas, acciones para iniciar nuevas plantaciones en diferentes etapas, como por ejemplo hacer conversatorios, un plan de inicio, selección de plantadores, jornada de capacitación, identificar la casa de paz y por supuesto dar acompañamiento. Y está también la etapa de desarrollo en el manual, que comprende los pasos en el proceso de plantación de iglesias. Y ahí encontramos el tipo de iglesia que queremos. Por cierto, queremos plantar iglesias nuevotestamentarias, iglesias autónomas, simples, iglesias unidas por lazos de paternidad espiritual, iglesias que crezcan de casa en casa, sin necesidad de demasiada estructura y con bajo presupuesto. Iglesias autosostenidas, autogobernadas, autorreproducibles. Mire qué tremendo lo que buscamos, pero también queremos plantar iglesias saludables. Y una iglesia saludable bíblicamente es aquella que reúne los siguientes elementos. Es una iglesia que es capaz de autoidentificarse, que practica el bautismo en agua. Es una iglesia que se fundamenta en la palabra escrita. Es una iglesia que practica la cena del Señor, practica el compañerismo cristiano. Es una iglesia que practica la oración, la alabanza, el evangelismo. Tiene un equipo de líderes establecidos, se autogestiona ella misma. Entonces, todo lo que contiene nuestro manual contiene también la etapa de desarrollo que incluye el periodo de plantación que dura 12 semanas, las herramientas estratégicas importantes para hacer la labor y finalmente encontramos ahí también el manual de seguimiento que no es menos importante que las etapas anteriores. Y esto comprende elementos relevantes propios de nuestra cultura CCI, es decir,
que es parte de nuestra identidad, es decir, los valores que nos definen como CCI. Y ahí están también que debemos presentar informes, los cuales todos necesitamos realizar, pastores y plantadores, en tiempo y forma, para dar un mejor seguimiento y hacer los ajustes necesarios. Informes de parte de pastores y plantadores, informes de parte del pastor de la iglesia plantadora, informes de los coordinadores de zona, aquí me incluyo yo, informes que por supuesto presente el presbiterio también a la oficina de la red. En fin, todos somos llamados a rendir cuentas y por supuesto se habla también de la cobertura del CCI que se rige ya con normas establecidas. Fundamentalmente tenemos todo lo que se requiere para potenciar la iglesia y lo más importante, contamos con el mayor recurso que son, reitero, las personas que nos acompañan. Nos resta entonces aprender a desarrollar la capacidad de gerenciar y de innovar, como también edificar relaciones con el fundamento, unidad, lealtad y honra. ¿Qué se requiere para potenciar la iglesia? 3 cosas puntuales. Número 1, mancomunar esfuerzos y acciones conjuntas para alcanzar las metas y propósitos trazados. 2, optimizar los recursos y fortalezas existentes en función de potenciar la iglesia. Y 3, favorecer e impulsar el proceso de iglesia con su entrada y su salida claramente establecida. Creo que es momento de tener oración delante del Señor. ¿Qué te parece si te unes conmigo? Padre, queremos agradecerte por este tiempo que nos concedes, tiempo para refrescarnos, tiempo, Señor, para intercambiar experiencias, pero tiempo también para edificarnos, para crecer, Señor. Tiempo en el que aprendemos que debemos y que necesitamos mancomunar esfuerzos, mancomunar acciones conjuntas. Ya no podemos seguir siendo como una isla. Ya no podemos estar simplemente con acciones individuales. Necesitamos, Señor, mancomunarnos para alcanzar esas metas y esos propósitos que ya están trazados. Asimismo, Señor, concédenos esa sabiduría para optimizar los recursos y las fortalezas que ya tenemos, porque somos llamados, Señor, a potenciar la iglesia y favorecer así e impulsar ese proceso de iglesia, Señor, donde tenemos claro nuestras metas, pero por supuesto, Señor, nos ha faltado compromiso, nos ha faltado un poco de entrega y venimos a ti, Señor, para buscar en ti, con ese poder de tu gracia, el poder continuar, el poder proseguir con la tarea restante, con la tarea que tenemos por delante. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones. Qué privilegio es podernos encontrar en esta segunda cumbre nacional CCI, un movimiento nacional, de parte de nuestra amada red CCI Honduras. A manera de introducción, permítanme recordar los 3 puntos anteriores que el pastor Jorge Guerra compartió con todos y cada uno de nosotros. Primero, mancomunar esfuerzos y acciones conjuntas para alcanzar las metas y propósitos tratados. Recuerden que ya hay toda un trabajo y una estandarización para que nosotros podamos unir esfuerzos y alcanzar todo lo que nos hemos propuesto para la próxima década. Seguidamente, él habló acerca de optimizar los recursos y las fortalezas existentes en función de potenciar la iglesia. Ciertamente debemos de potenciar todas las áreas que nos darán resultados celestiales y resultados que podremos utilizar para predicar de Cristo a las naciones. Y finalmente, él nos compartió que el favorecer e impulsar el proceso iglesia con una entrada y una salida
claramente establecida. Y es que como iglesia seguimos patrones, procesos en donde nosotros aprendemos a hacer las cosas de la manera que nos puedan brindar los resultados deseados. Poniendo todo esto como plataforma, permítanme presentarles la segunda parte de cómo potenciar la iglesia. Permítanme llevarles a la luz de la palabra en Hechos 2:44 al 47 en la versión Dios habla hoy. Y dice: todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Esta primera iglesia de los Hechos se potenció de una manera extraordinaria, y de este maravilloso ejemplo podemos aprender principios vitales de cómo potenciar la iglesia. Así que permítanme presentarles la pregunta: ¿qué se requiere para potenciar la iglesia? Y como primer punto, propagar, sostener y potenciar el poder y la eficacia de la unidad de un objetivo ya definido. Permítanme presentarles las definiciones de esos tres términos: propagar, sostener y potenciar. De inicio, propagar nos dice que es hacer llegar una cosa desde un punto a muchos lugares y en todas las direcciones. Ciertamente, como iglesia queremos alcanzar y poder establecer una iglesia referente en cada uno de los municipios de Honduras, y nosotros debemos de esforzarnos para poder lograr esta meta en la próxima década. Sostener significa tener sujeto una cosa de manera que no se caiga o se tambalee. Ciertamente, el esfuerzo sería vano si solamente aperturáramos iglesias, plantáramos iglesias y nos despreocupáramos del mantenimiento, de sostenerlo. Así que debemos de comprometernos el día de hoy de poder dar lo mejor de cada uno de nosotros durante la próxima década para seguir plantando iglesias y darles el sostenimiento de nuestra parte, ya que el Espíritu Santo hará lo que le corresponde a Él. Y finalmente, potenciar. Potenciar significa comunicar fuerza o energía a una cosa o incrementar la que se tiene. No podemos nosotros basarnos en que los esfuerzos que hemos estado dando hasta el día de hoy serán suficientes. Siempre podemos dar la milla extra, y tú y yo podemos dar mucho más para que el Evangelio de Cristo se predique en las naciones. Miren, la palabra de Dios dice: todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí, de acuerdo a Hechos 2:44 en la versión Dios habla hoy. Aquí podemos ver un grupo de personas unidas, y es que a través de la unidad podremos alcanzar resultados maravillosos. ¿Qué les parece si me permiten presentarles la definición de este término: unidad? Propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. Ciertamente estamos viviendo un tiempo en donde debemos de estar más unidos que nunca. No podemos permitir que ningún pensamiento contrario, que ningún dardo del enemigo venga y divida lo que nosotros estamos haciendo. Una definición más dice: unión, acuerdo
o coincidencia de varias personas o grupos en torno a un propósito. Ciertamente tenemos un propósito como iglesia y definitivamente en los próximos 10 años como iglesia estaremos plantando iglesias, estaremos llevando el evangelio a todos y cada uno de esos lugares que necesitan de la luz de Cristo, que necesitan escuchar una palabra de salvación. Miren qué maravilloso cómo el Señor nos habla a través de la unidad, qué resultados podemos tener. Y vean lo que nos dice Juan 15:5. Dios habla hoy. Dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Ciertamente el estar unidos a Cristo nos da la seguridad y la victoria que nosotros necesitamos para cualquier situación de vida que estamos enfrentando. Pero como organización debemos de estar unidos, debemos de encaminar todo nuestro esfuerzo a un propósito ya definido por nuestro amado obispo René Peñalba. Ya sabemos hacia dónde debemos de enfocarnos y qué debemos nosotros de hacer para lograr esa maravillosa meta. Recuerda, en CCI estamos construyendo un movimiento nacional y tenemos una profunda y decidida vocación misionera con alcance local y mundial. No olvides, Honduras es todavía nuestro primer campo misionero y hoy más que nunca es de vital importancia potenciar a CCI en Honduras. Esto lo lograremos si llegamos a posicionarnos en cada uno de los municipios de nuestro país. Ciertamente podremos lograrlo si estamos unidos y trabajamos como un solo cuerpo. Aquí hay una maravillosa invitación a que podamos unirnos en pensamiento, en esfuerzos, en visión. Ya fue dada la visión, solamente debemos de enfocarnos en la misma y poder hacer estrategias y definir pasos a seguir para poder establecer una iglesia referente en cada uno de los municipios de nuestra amada Honduras. Es contigo que lo podremos alcanzar. Así que nuestra oración es que el Espíritu Santo pueda incomodar tu corazón, es que pueda motivar tu espíritu y que te pueda llevar a esa necesidad latente de poder predicar de Cristo, de poder salir y plantar iglesias. Y eso nos dará como resultado que nosotros podamos tener un movimiento nacional, que podamos ser ejemplo para el mundo de que cuando se hacen las cosas guiadas por el Señor y damos nuestro mejor esfuerzo, alcanzaremos todo lo que nos propongamos. ¿Qué se requiere para potenciar la iglesia? Recuerda, como segundo punto, potenciar la forma híbrida de hacer iglesia en el templo y en las casas. Recuerda, la definición de potenciar es aumentar el poder o la eficacia de una cosa. No solamente es reunirnos en casa todos los jueves en punto de las 7 de la noche y escuchar palabra del Señor, es invitar a todos los integrantes de tu núcleo familiar, es poder sentarse, es poder apartar el tiempo para poder escuchar directrices a través del ungido de Jehová. Recuerda, este jueves 23 de septiembre todas las iglesias de CCI en Honduras y todos y cada uno de los grupos CCI en Hogar nos conectaremos, nos vamos a enlazar a la transmisión de nuestra amada casa matriz CCI Tegucigalpa. El obispo Alberto Solórzano estará compartiendo con todos y cada uno de nosotros palabra viva. Recibiremos de parte de Dios esos consejos maravillosos que necesitamos para poder enfrentar, sobrellevar y vencer cualquier situación de vida, pero es en casa. Recuerda esto. Mira un comentario que tengo por aquí. Ellos no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. En casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad.
Como iglesia hemos adoptado un nuevo diseño en este año 2021, que es nuestro año de nuevos diseños. Un diseño que nos va a acompañar durante la siguiente década, en donde vamos a realizar aperturas sistemáticas de grupos en las iglesias CCI. Utilizaremos un modelo que ha estado fundamentado en la palabra de Dios durante más de 2000 años. Y este modelo ha dado y seguirá dando resultados maravillosos, en donde se utilizaron las casas para predicar de Cristo y llevar la salvación a familias enteras. Al analizar este modelo bíblico nos damos cuenta que lo celestial no provenía de la arquitectura, ya que según restos arquitectónicos en las casas de las iglesias de Corinto se podrían reunir entre 40 a 50 personas, pero tenían que utilizar 2 habitaciones del hogar. Según estudios y hallazgos, se pudo encontrar que las casas promedio podrían albergar entre 15 a 30 personas. Vean qué interesante, no es una gran cantidad, pero se pueden alcanzar 1, 2 o 3 familias. Este es tiempo que tú puedas permitirle al Señor que te use como instrumento, que abras las puertas de tu hogar y que puedan como familia crecer integralmente en la palabra del Señor, que puedan invitar a otros y que de igual manera puedas permitirte ser instrumento del Señor. Era una práctica común la que se daba en aquellos tiempos, ya que la iglesia se reunían en las casas entonces, antes de que existieran ya templos establecidos. Permítanme llevarles a la luz de la palabra y que podamos ver cómo en la Biblia se habla en una gran cantidad de veces acerca de la iglesia en casa. Filemón 2 en la Reina Valera del 60 nos dice: y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Vean qué poderoso versículo. Y aquí se nos muestra cómo en la iglesia, cómo en una casa se puede fundamentar una iglesia y la presencia del Señor puede descender todos los jueves en punto de las 7 de la noche y se puede manifestar de una manera sobrenatural. Ellos abrieron sus casas, ellos le permitieron al Señor visitarles y ellos empezaron a disfrutar de un maravilloso mover de Dios y empezaron a ver milagros sobrenaturales. ¿Qué sucedía en estos grupos, en estas iglesias en casa? Había un ambiente de compañerismo. Esto lo podemos encontrar en Hechos 2:46, porque dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Miren qué poderoso lo que se produce en los hogares cuando se abren las puertas al Señor. Hay un compañerismo, hay alegría, hay gozo, hay mover de Dios. Si tú has estado necesitando un milagro sobrenatural, posiblemente Dios pueda usarte en esos tiempos. Jueves en punto de las 7 de la noche, recuerda. De igual manera se movía la adoración, se movía la presencia del Señor y había alabanzas, había adoración y la presencia del Señor reflejaba todo aquel gozo en cada una de las personas. Fíjense que siempre en Hechos, en 2:1 nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Yo me imagino cómo en ese momento estaban alabando, adorando, orándole al Señor, y esto es lo que realizamos nosotros en los grupos CCI en Hogar. Así que esta es una maravillosa oportunidad, que tú le permitas al Señor que te use para abrir un grupo CCI en Hogar, pero que también esta pueda ser considerada una iglesia y que vayan creciendo conforme a la voluntad perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Para ir finalizando, quiero presentarles un último verso, Hebreos 10:25 en la Reina Valera del 60. Y dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más
cuanto veis que aquel día se acerca. Es una invitación poderosa para que no dejemos de congregarnos en los templos. Así que si tú has estado ausente por todo esto que hemos vivido a través de la pandemia, este es un maravilloso tiempo para que tú puedas regresar y congregarte en el templo. Pero vean, si aún hay algo dentro de ti que no te permite congregarte en la iglesia, entonces esta es la maravillosa oportunidad que el Señor te presenta, que tú puedas llevar la iglesia a tu casa. Un reconocido pastor escribió algo una vez y quiero compartirlos con ustedes. Y dice, y dije, ahora falta que teniendo la iglesia en su casa, falte a la iglesia, a la reunión en su propia casa. Tal vez el que no quería venir a la iglesia, Dios se la llevó a su casa para que asista. La pregunta es, ¿asistirás a la iglesia? Si la misma se establece, se fundamenta en tu hogar, o podrás poner cualquier pretexto. Este es tiempo de que podamos identificar afanes, que podamos interpretar y reconocer los tiempos en los que estamos viviendo y podamos vencer cualquier cosa que pueda utilizar el enemigo para distanciarnos de la presencia del Señor. No te permitas que en los últimos tiempos tú puedas enfriarte, tú puedas alejarte, tú dejes de congregarte. Esta es una maravillosa oportunidad, así que solamente resta que tú le permitas al Señor que te use de una manera sobrenatural, que tú puedas abrir las puertas de tu casa y que podamos llevar la iglesia a tu casa en un grupo CCI en hogar. Así que no desperdicies esta oportunidad, una invitación del cielo. Recuerda, todos nuestros esfuerzos como organización es que nosotros podamos establecer un movimiento nacional que Dios use para que su nombre sea exaltado por siempre en Honduras. Que el Señor te bendiga. Señor, nos humillamos ante ti. Nos humillamos ante ti. Tú eres nuestro Dios, la esperanza de esta nación solo está en ti. Hoy te buscamos, nos postramos, ven y sánanos. Nos rendimos solo a tu nombre, nos volvemos a ti, clamamos por nuestra nación, por tu pueblo, Dios, por nuestra tierra. Miguel. Nos humillamos ante ti. Tú eres nuestro Dios, La esperanza de esta nación solo está en ti. hoy te buscamos. Hoy te buscamos, nos postramos, ven y sánanos. Nos
nuestra nación, por tu pueblo, Dios, por nuestra tierra, clamamos por nuestra nación, por tu pueblo, Dios, por nuestra tierra hoy te buscamos, nos postramos, ven y sánanos, nos rendimos solo a tu nombre, nos volvemos a ti, clamamos por nuestra nación, por tu pueblo, Dios, por nuestra tierra, clamamos por nuestra nación, por tu pueblo, Dios, por nuestra tierra Hermanos, qué bendición, qué privilegio estar este día compartiendo con ustedes el tema avanzando hacia un movimiento de plantación de iglesias. Antes de entrar al tema, quiero expresarles mi profunda admiración por el empeño, el desempeño, el trabajo que han venido realizando hasta ahora. El trabajo de plantación de una iglesia no es sencillo, tiene incontables retos y quiero decirles que hay una recompensa tremenda de parte de nuestro Padre Celestial para esta obra de vida, de bendición que ustedes han estado haciendo. Hoy tratamos de compartir principios y compartir con ustedes también ánimo para continuar y para que avancemos hasta alcanzar la meta para el cual el Señor nos ha llamado. Primero quiero platicar con ustedes de algunos elementos como repaso de pláticas anteriores. Primero, la visión. La visión de la Iglesia de Jesucristo y la de CCI, por supuesto, la encontramos en Apocalipsis 7:9 y dice así: después de esto miré, esto lo dice Juan, el visionario, vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono, delante del Cordero. Esa es la visión. Una multitud incontable, incluyendo una multitud incontable de hondureños, pero también una multitud incontable de cada etnia hondureña y una multitud incontable de cada nación y de cada pueblo y de cada tribu, de cada familia en toda la tierra. Y esa es nuestra misión. Esta misión, mi hermano, es una visión fabulosa. Vale la pena vivir por ella. Vale la pena gastar nuestra vida, nuestros años, nuestros recursos en ella. Pero también, más allá todavía, vale la pena morir por ella. La visión es mucho fruto. Un fruto así, abundante y permanente, es lo que le da gloria al Padre. El fruto de un discípulo es otro discípulo. Y el fruto de una iglesia son otras iglesias. En palabras de Jesús, de Juan 15:16,
Dice él de esta forma: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y que lleven mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Son palabras poderosas de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Él nos ha dado un encargo, y es que vayamos y que demos mucho fruto permanente. De esta visión tan preciosa se deriva la misión. La misión es que no quede una sola persona sin escuchar el Evangelio de labios de un creyente de una manera articulada, de una manera comprensible, con una invitación a la acción inmediata de rendir sus vidas a Cristo. Bautizar y discipular a todos aquellos, a cada uno de los que creen y se arrepienten. Hermanos, hay al menos 7 millones de hondureños que aún no obedecen el Evangelio, que aún no han tenido una oportunidad de tomar una decisión real por Cristo, compartida por un discípulo. Pablo, cuando le escribe a los Corintios, tiene este comentario que hacerles. Les dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Y esto lo digo para que se avergüencen. Debería de cargarnos, de darnos alguna vergüenza, pensar que nuestro vecino, que nuestro familiar, que aquella persona cercana aún no conoce de Dios, y es porque nosotros no les hemos hablado. Para alcanzar, para cumplir esta misión, tenemos una estrategia. Hemos definido un plan de acción. ¿Cómo lo haremos? Mateo 9:35, y por supuesto, lo que estamos procurando es seguir el modelo de Jesús. Mateo 9:35, Jesús decía que Él recorría todas las ciudades y todas las aldeas y enseñaba en todas las sinagogas de ellos y les predicaba el evangelio del reino. Un movimiento como el que deseamos alcanzar es un movimiento de plantación en cada comunidad, en cada aldea, en cada municipio de esta nuestra Honduras. Ahora, lo que caracteriza un movimiento es la rápida multiplicación exponencial de discípulos y de iglesias. Debemos, hermanos, aprender a diferenciar entre suma y multiplicación. Hemos hablado de esto un poco antes. Y tenemos que aprendernos a enfocarnos y a concentrarnos en multiplicar. La realidad es que la mayor parte de la iglesia actual solo sabe sumar. Somos adictos a la suma y no queremos aprender a multiplicar. ¿Por qué es esto? Quiero mostrarles una gráfica donde aparece comparado la suma y la multiplicación. En la primera generación, 1 más 1 es igual a 2. Pero 1 por 1 es apenas 1. En esta generación 1, la suma aparenta ser mejor que la multiplicación. En la generación 2, 2 más 2 es 4. Y 2 por 2 es 4. Aquí la suma y la multiplicación parecen ser lo mismo. Y cualquiera podría preguntarse, y de hecho es como realmente actuamos, ¿por qué molestarnos en aprender a multiplicar si a veces la multiplicación es menos que la suma y a veces es apenas lo mismo que la suma? Pero cuando llegamos a la tercera generación, 3 más 3 es 6 y 3 por 3 da 9. Y si continuamos en las columnas de la suma y la multiplicación, descubrimos que ya para la cuarta generación, la suma solo da 8 y la multiplicación da 16. Y en la 10ª generación, la multiplicación es 800% superior a la suma. Por eso es que el Señor nos ha dado un modelo y debemos de entender e internalizar que esta es la voluntad del Padre, que multipliquemos discípulos e iglesias. Lo leo para usted de palabras de Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y hasta muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Continuamente encontramos estas expresiones de multiplicación. De hecho, es el primer mandamiento de la Biblia: creced y multiplicaros. Para alcanzar a los que aún falta de alcanzar, debemos de recorrer
e ir a cada pueblo, a cada municipio y proclamar la verdad de Dios ahí, tal y como Jesús y sus discípulos hicieron, generando de esa manera multiplicación, movilización y movimiento. Jesús, en este mismo pasaje que estoy leyendo de su modelo de recorrer todas las ciudades y las aldeas, continúa el pasaje y dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y entonces le dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Y es que este es el reto de la multiplicación. Los obreros son pocos. El problema no es la mies. No es que no hay gente que no anhela de Dios. No es que no hay gente que no tiene interés en buscar de Dios. No es que la gente no quiere venir a la iglesia. Jesús lo ve diferente. No es que la gente aún no está lista. No es que la mies no está madura. Nosotros pensamos que la mies está dura. Jesús nos dice que la mies está madura. ¿Cuál va a ser? Lo que tengamos nosotros en nuestra mente y en nuestro entendimiento respecto a cuál es el caso, va a cambiar la forma en que trabajemos. Si pensamos que la mies está madura, actuaremos en conformidad. Jesús nos dice que los obreros son pocos. Para lograr recoger esa mies abundante y madura, ocupamos más personas capacitadas, inspiradas, apasionadas, dispuestas a trabajar. Necesitamos para ello también un proceso simple de producción de nuevos líderes para que sea fácil de reproducir el proceso y transmitirlo a su vez a la siguiente generación de líderes. Necesitamos también un proceso simple para comenzar una iglesia de bajo costo, una iglesia simple. Necesitamos ritmos de vida de nuestras iglesias menos complejos y que den lugar, tiempo y espacio a la evangelización semanal y a un discipulado más vivencial y menos teórico. Hemos avanzado, pero nos queda mucho por avanzar. No hemos llegado al final de nuestra visión ni nuestra misión. Y quiero repasar un poquito con ustedes lo que hemos hecho hasta ahora, para que esto sirva como de base para saber qué sigue, cómo vamos más allá. Esto es lo que hemos hecho. En el 2017 acordamos que esto, multiplicarnos en discípulos e iglesias, es la voluntad de Dios. Es lo que está en el corazón del Padre y lo que el Padre nos demanda. Segundo, reclutamos de cada iglesia existente en ese momento en la red nacional en Honduras 2 voluntarios al menos por iglesia. Y cuando hicimos ese llamado en nuestras iglesias, descubrimos que mucho más personas se sumaron al llamado del Señor a ir, proclamar el evangelio, a ser discípulos y plantar iglesias. Pedimos a cada iglesia que existía en ese momento que escogiera un lugar, una localidad, preferiblemente no más allá de media hora de donde esa iglesia existía y se reunía. Capacitamos a todos los voluntarios, prospectos a plantadores. Les dimos algunas herramientas para comenzar su trabajo y por último les dimos luz verde y los enviamos. Como resultado de ello, cientos de iglesias fueron comenzadas. Al día de hoy se han comenzado más iglesias de las que pensábamos que podríamos hacer, pero también algunas de estas iglesias que hemos comenzado no han continuado. Eso es normal, es natural en un movimiento de plantación de iglesias. Y esto es parte de lo que tenemos que asumir y aprender. ¿Qué hacer? Aprendemos no solamente de las iglesias que tienen el mayor éxito, aprendemos también de aquellas que no van tan bien. Ahora, sin embargo, quiero explicarles, todo lo que hemos hecho hasta esa fecha, hasta ahora, es sumar. Porque no empezamos a multiplicar hasta que los líderes de las iglesias nuevas aprenden y repiten el proceso basados en su iglesia. En esa iglesia que ya después de 3 años ya no es tan nueva. En la siguiente gráfica, ustedes van a poder ver y apreciar cómo una iglesia arranca con iglesias hijas, pero estas iglesias hijas al mismo tiempo, verá, y en el devenir del camino de su trabajo, empiezan también a plantar
iglesias que son nietas de la iglesia original. Hasta que eso empieza a suceder, es que empezamos a multiplicar. Y esto es lo que necesitamos aprender. Nuestro liderazgo, nuestros plantadores de estas iglesias que comenzamos, deben de aprender también a su vez cómo pueden ellos multiplicarse y comenzar nuevas obras. Lo que debemos hacer es enfocarnos en la formación constante de nuevos líderes, ya que esta es la clave para lograr un movimiento de plantación. El movimiento avanza o se detiene en ese elemento clave. Si no tenemos personas idóneas para ser enviadas, para poder arrancar una obra nueva, no va a haber generacionalidad y no va a haber multiplicación. Debemos de tener un proceso de formación intencional de liderazgos, y este debe cambiar, que actualmente tenemos, debe de cambiar y mejorar radicalmente. Quiero sugerirles algo que van a encontrar en sus manuales de plantación de iglesias. Y es un proceso que le llamamos proceso MAMI, es un acróstico. M por modelar. Yo hago y tú me asistes. Usted tiene un discípulo que está con usted está entrenándolo. Es prospecto al líder. Usted hace, usted le modela y él lo ayuda a usted. Y en ese proceso le está aprendiendo. El segundo momento de la formación de líderes, de este proceso para formar líderes, asistir. Usted le dice a su discípulo, mira, ahora lo harás tú y yo te voy a asistir, yo te ayudo. Tercer momento, mirar. Usted toma un poco de distancia o un par de pasos atrás y usted lo deja a él hacer y siempre está disponible por si algo, ¿verdad? No sale bien o algo no entendió y necesita ayuda, mentoría. Y por último, al igual que Jesús hizo, irse. Tú lo haces porque ya te entrené, ya te capacité, ya lo sabes hacer. Yo me voy. Confío en ti y confío en el Espíritu Santo que contigo trabajará para hacer la obra. Todos nosotros que en algún momento hemos llegado al liderazgo de una iglesia, intencional o inintencionalmente, hemos cruzado por este proceso. Yo les sugiero, hermanos, que lo convirtamos en nuestra manera intencional de formación de líderes. Hay al menos 7 aspectos en el desarrollo de un nuevo líder plantador de iglesias que requieren mentoría, acompañamiento, intencionalidad. Necesitamos modelarles las estrategias de entrada, cómo se comienza una nueva obra. Y cuando digo esto, modelarles, implica que todo aquel que está enviando un plantador a plantar debe modelarle a este plantador cómo se entra en la nueva obra. Debe modelarle ritmos de trabajo. ¿Cuáles son los ritmos de trabajo que producen crecimiento y afirmación en una iglesia nueva? Debe modelarle herramientas de evangelización. Todo aquel que está enviando un plantador a plantar debe modelar el evangelismo. Debe modelar también, cuarto punto, vida devocional, porque últimamente, mi hermano, nosotros solo transmitimos de aquello que Dios abundantemente derrama en nuestros corazones por nuestra comunión con Él. Debemos, número 5, modelar procesos de discipulado. Usted tiene que modelarle cómo se hace un discípulo a esta persona que está enviando, para que él también sepa hacerlo y lo haga. Debe modelarle herramientas para la formación de comunidad, de iglesia, para que aquel grupo discipular que él está haciendo se convierta en una iglesia autoidentificada. Y por último, número 7, debe asimismo modelarle este mismo proceso de formación de líderes para que él pueda levantar la nueva generación de plantadores. Cada uno de estos aspectos se debe de aplicar a todo el proceso de formación de líderes de plantación de iglesias. Para avanzar, tenemos también que tomar en cuenta que hay 5 factores importantes, determinantes, para que suceda esto de movimiento, que movilice a miles, que haga millones de discípulos y que plante cientos de miles de iglesias. Estos 5 factores son, primero, la visión debe de ser refrescada continuamente. La visión gotea, las distracciones la oscurecen. Necesitamos compartir y repetir constantemente por todos los medios posibles, manteniendo en la vista y en los oídos y en el corazón de nuestras iglesias
¿Cuál es la visión que tenemos? Queremos alcanzar a Honduras para Cristo. Una multitud incontable, constantemente. La visión y la misión de la Gran Comisión. Segundo, un movimiento camina por capacitación. Si usted dice, le predica a la gente y dice, vayan, hagan discípulos, pero ellos no saben cómo, no lo van a hacer. Necesitamos capacitarlos. Y más adelante, reentrenarlos por si se han desviado. Constante capacitación es la clave, o es clave importante para que nuestras personas sepan lo que tienen que hacer. El tercer elemento, medir resultados. Hay un aforismo en el ambiente de las empresas, pero es real en cualquier ambiente. Lo que no se mide no sucede. Si no hay rendición de cuentas, si no hay medición, si no hay forma de ponerle una métrica específica y objetiva, no va a suceder aquello que queremos que suceda. Debemos de medir bautismos, debemos de medir compartir del Evangelio, debemos de medir de manera regular cómo lo estamos haciendo para poder corregir rumbo, afinar detalles, mejorar el trabajo que estamos haciendo. Cuarto, necesitamos tener mentoría disponible. Cada plantador deberá tener a su alcance y poder comunicarse con un mentor de más experiencia, con tanta frecuencia como él lo necesite. Porque este trabajo de plantar iglesias no es un trabajo sencillo y necesita acompañamiento. Y por último, que aunque este modelo de plantación de iglesias es de bajo costo, ya que se hace en casas, ya que se hace en regiones cercanas a la iglesia madre, aún así debemos de hacer provisión y buscar formas para poder responder a los gastos inevitables. A veces será combustible, a veces será compra de sillas o aquellas cosas que son necesarias hasta que las iglesias sean autosostenibles. Son 5 puntos que necesitamos trabajar para poder avanzar en nuestra plantación de iglesias. Quiero aprovechar estos últimos 30 segundos para decirles, Dios nos ha dado una herramienta. El pastor Guerra ha estado compartiendo un poquito de esto. Es nuestro manual CCI para plantación de iglesias. Ahí tenemos herramientas y conceptos que nos van a ayudar a avanzar. Recomiendo a cada pastor que con su equipo de trabajo estudie de manera semanal este manual para que puedan afirmarse en lo que Dios nos ha dado, en lo que Dios nos ha bendecido tener para hacer su obra. Dios los bendiga, que el Señor Jesús les acompañe todos los días hasta el fin del mundo, mientras ustedes cumplen con la misión que Él nos ha encomendado. Amén. Bendiciones a todos. Queremos darle gracias a Dios por este momento tan maravilloso que acaba de finalizar con estas exposiciones muy interesantes, muy acertadas para lo que es nuestra década en esta cumbre nacional CCI, un movimiento nacional de la red CCI Honduras. Hemos podido recibir nuevamente los 7 objetivos de la década, con los cuales estamos seguros de que nos va a ayudar a poder culminar esta década de una manera muy efectiva. Hemos también recibido el CCI como un movimiento nacional, que es a lo que estamos ya trabajando, en lo cual nos encontramos en este momento. Y por supuesto, cómo potenciar la iglesia en 2 partes. Y sabemos de que es algo muy vital el poder nosotros recibir estos temas que nos están ayudando para seguir realizando esta labor en nuestra amada Honduras. Y por último, avanzando con la apertura de iglesias. Nuestra iglesia es una iglesia multiplicativa y quiero decirles que hacia ahí es donde vamos, allí es donde debemos nosotros estar enfocados en este momento. Agradezco a cada uno de ustedes, a cada uno de los expositores que han tenido el recibir de parte de Dios lo que ahora hemos nosotros escuchado. Y a cada uno de ustedes también por haber estado en nuestra cumbre nacional. Nos vemos en la próxima y dentro de unos días usted también podrá disfrutar de estas grabaciones y tenerlas a su disposición para que pueda compartirla con aquellos que no estuvieron en este momento recibiendo esta capacitación. Bendiciones y será hasta la próxima.